Muchas gracias a ustedes también por tener este espacio para mostrar lo que estamos haciendo y lo preocupados que estamos desde la universidad con todo lo que es el acontecimiento educativo y la relevancia de la investigación y la conexión con las personas y los centros educativos. Bueno, de alguna manera, desde la contingencia a la trascendencia, profesora, en este sentido, ¿se echaba de menos un centro, un observatorio que se preocupara efectivamente de estos temas que hoy día están tan vigentes, más aún post-pandemia, ¿no? De la ciudadanía, convivencia y bienestar escolar con enfoque en la Araucanía? Efectivamente, pero bueno, siempre hay una contingencia, siempre hay una necesidad y un desafío, y precisamente la pandemia nos dio esta oportunidad de ver no solamente a lo largo del transcurso de la pandemia, sino que también los efectos que los mismos estudios que hemos realizado aquí a nivel local y los estudios que se están realizando a nivel internacional, y que han dado cuenta de la situación difícil y del efecto que ha tenido para todo el sistema educativo. Entonces eso ha dado como consecuencia que dentro de la universidad nosotros veamos que es la oportunidad para crear estos observatorios al alero del núcleo científico de ciencias sociales y poder contribuir con la discusión, con la observación de los distintos datos que aparecen, no solamente a partir de los datos que nosotros generamos como datos empíricos que se van generando con la investigación de los equipos interdisciplinarios desde el núcleo, sino que también con las bases de datos que tiene el propio sistema, tanto el sistema educativo como los distintos ministerios. Y de esa forma es que dijimos, bueno, tenemos que crear un observatorio que dé cuenta precisamente de estos temas que están muy correlacionados y que dan cuenta de las necesidades que hoy día como sistema educativo tenemos. Y me refiero a el tema de ciudadanía, el tema de convivencia escolar y el tema de bienestar escolar, que es un tema que tan relevante porque hoy día nos damos cuenta de que no son temas aislados. Promover la ciudadanía, promover la buena convivencia, no solo afecta el rendimiento educativo que por tantas décadas la política educativa ha relevado, sino que hoy día nos damos cuenta que en realidad el rendimiento educativo es un producto final y natural de un buen ambiente que genera bienestar en las personas. Entonces tenemos que ir con estos temas de la mano, no pueden ser aislados, necesitamos una mirada integral. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ciudadanía, profesora? Cuando nosotros pensamos en la ciudadanía se vive. Cuando estamos pensando en cómo caminamos al lado del otro, cuando estamos percibiendo al otro en todo su sentido, en todo su ser, cuando respetamos al otro, sabemos que tiene derechos, tiene deberes, al igual que nosotros, y cuando pensamos en ese otro como parte de una sociedad, nosotros pensamos en ciudadanía. E inmediatamente se viene la ciudadanía relacionada con la convivencia. Pero yo necesito convivir. Y convivir significa vivir bien. Y cuando yo vivo bien, promuevo el bienestar. Y si promuevo el bienestar, promuevo la felicidad y el desarrollo personal, no solamente a nivel individual, sino que a nivel social. Nosotros tenemos que pensar en un bienestar no del individuo, sino que un bienestar social, que permee a todas las capas, no solamente pensando de manera desagregada en el estudiante, sino que estamos pensando en el estudiante, estamos pensando en la comunidad educativa, en el profesor, en el asistente de la educación, en los equipos de gestión, que en el fondo todos están colaborando para poder formar y para poder desarrollarse, ¿no es cierto?, en ambientes que sean positivos, que sean inclusivos. Ahora, no sé si me doy a comprender. A nivel profesional, ¿no?, y académico, ¿qué tipo de profesionales integra este centro de estudio, profesora? Es multidisciplinario. Tenemos desde profesores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, hay redes nacionales y también redes internacionales, otros laboratorios de convivencia también, porque hoy día este es un problema global. Y es muy importante decirlo, antes de la pandemia nosotros ya estábamos viviendo transformaciones profundas que culminan en este hito importante en la historia que es el estallido social.
y que vino a desencadenar todo un aparataje al alero de la investigación para poder un poco analizar estas diferencias y estos dolores que mostraba la sociedad. Bueno, con la pandemia lo que vino a hacer fue precisamente a evidenciar aún más estas desigualdades que tiene este sistema educativo, pero también vino a dicho de que en realidad esto es tan estructural, viene desde hace tantas décadas. No estamos hablando de algo del último momento, estamos hablando de políticas públicas que vienen desde hace 40 años ya. Entonces, ¿en qué hemos mejorado? ¿En qué hemos cambiado? ¿Cuánto hemos invertido en educación? ¿Cómo hemos invertido? ¿Y eso en qué se ha traducido? Y se ha traducido en que hoy día tenemos mucho dolor en los centros educativos, hay mucha inseguridad, hay mucha violencia manifestada y una violencia que se manifiesta de manera también muy fuerte, que antes eran hechos aislados y hoy día ya hay una tónica en centros educativos impensable. Por ejemplo, aquí mismo en Temuco nosotros hemos sabido de situaciones de mucha violencia a nivel de estudiantes. Entonces, todo eso está dando cuenta de que en realidad necesitamos una mirada integral y multidisciplinaria. Ahora, y esperamos que el observatorio venga a poder colaborar con esta discusión y con la participación de las escuelas, porque nosotros queremos que la escuela participe. Tenemos una tradición acá desde el núcleo que es que la escuela venga y pueda participar en seminarios, pueda participar en conversatorios, ¿sí? Sí, precisamente le iba a preguntar aquello, ¿no? Porque de pronto uno podría pensar que la función de la universidad es la formación de estudiantes de pre y posgrado, ¿no? Y esa como una función única y exclusiva del quehacer universitario. Sin embargo, se generan centros de estudio como este y en ese sentido no se ejerce una mirada paternalista, sino participa directamente, se vincula con las comunidades escolares y con los centros educativos para poder establecer y proponer, hacer las propuestas, ¿verdad? Efectivamente, la idea de nosotros es siempre poder colaborar y poner todos estos temas que le preocupan especialmente a los centros educativos, ponerlos sobre la mesa para que no solamente ellos puedan discutir de esto, sino que también tengan algunas miradas, distintas miradas a través de las distintas disciplinas, pero también de la investigación que se hace aquí a nivel nacional, pero también con redes internacionales. Y precisamente eso es lo que nosotros vamos a hacer en la inauguración de este seminario que va a ser el miércoles 6 de julio, donde vamos a aprovechar de inaugurar el observatorio y precisamente con invitados tanto nacionales como internacionales, y pretendemos que la escuela participe activamente de esto. Y después vamos a hacer un llamado para que las propias escuelas podamos participar a través de distintos seminarios temáticos donde los problemas emerjan desde la escuela, cosa que podamos colaborar con desafíos que son, en este caso, que provienen del territorio y que provienen de las necesidades de los centros educativos. Esto para mí es muy valioso. Yo he trabajado más de 20 años en aula escolar hasta el año 2016, que ya tuve que integrarme, digamos, completamente en la universidad, pero para mí la escuela es el alma de mi trabajo. Y por esta razón es que a través de la universidad y de estos observatorios es que estamos tratando de aportar precisamente a través de una mirada ciudadana, inclusiva, participativa y a través de estos temas que tanto preocupan a toda la comunidad educativa. De pronto se ve la universidad, doctora, como ubicada en el Olimpo, ¿no? Muy difícil de alcanzar, muy difícil de llegar a la no necesariamente han tenido una experiencia universitaria, me refiero fundamentalmente a los papás, ¿no? A los padres de las y los estudiantes que hoy día son parte de las comunidades escolares de la región. ¿De qué manera pudieran ellos también ser parte y de qué manera los contenidos, las investigaciones que va a generar este centro podrían eventualmente impactar efectivamente en esas comunidades escolares, además con un enfoque territorial, con un enfoque con las características de este particular territorio, ¿no? Bueno, nosotros estamos desarrollando varias actividades de vinculación con el medio, entre ellas pequeños audios, pequeños videos,
que sean temáticos, algunos dirigidos a la familia, por ejemplo, respecto a necesidades socioemocionales, como trabajar diferentes temas a nivel socioemocional con niños, con adolescentes, otros temas para poder trabajar la resolución de conflictos en el aula para los profesores, y también estamos trabajando en formar un equipo para poder incluir a los estudiantes, talleres con estudiantes. A los estudiantes les gusta mucho venir a la universidad. Entonces esa es una instancia que uno debería aprovechar muy bien para poder traerlos acá, que ellos vean no solamente la posibilidad de obtener un conocimiento, una experiencia, sino que también para que proyecten su vida, que eso es algo muy importante, contribuir al proyecto de desarrollo personal, especialmente hoy día en que tenemos una amenaza pero muy latente de aumentar la deserción escolar en la Araucanía. Sí, conversaba en la mañana con el director de un liceo de por aquí cerca, donde los índices de deserción son preocupantes. La violencia que se vive en ese centro educativo es también tremendamente preocupante. Y esto nos lleva, profesora, de alguna manera a otro tema, que es parte de su columna, que apareció el 8 de junio en la página web institucional de nuestra universidad, que habla de la escolaridad como un tema, una tarea pendiente en nuestra región. ¿Cuál es el análisis, cuál es el escenario en materia de escolaridad que vive la región hoy día, profesora? Bueno, lamentablemente la Araucanía siempre, cada vez que se hace una caracterización socioeconómica, donde se incluyen estas variables que son educativas, nosotros siempre estamos con una brecha negativa. Y bueno, la escolaridad no es la excepción. Ahora, ¿qué es lo lamentable? Que cuando se hacen análisis, donde tratamos de ver esta mirada en el tiempo, desde 1990, por ejemplo, que tenemos la encuesta CASEN, nos damos cuenta de que no solamente la Araucanía ha estado algún año con esta brecha negativa respecto a la escolaridad, sino que además siempre ha estado en los últimos lugares. O sea, estamos hablando de que siempre estamos en la tercera región con la menor escolaridad promedio del país. Entonces, eso es lamentable porque es un rezago que se ha mantenido por más de 30 años. Es ahí donde uno se pregunta qué ha pasado, cuál ha sido el efecto, por ejemplo, de la inversión que se ha hecho acá en la Araucanía, la inversión que se realiza en política educativa. Acá en la región de la Araucanía no están dando resultados positivos, porque es una tendencia histórica que habla precisamente de una brecha histórica y habla de un problema estructural y que conlleva entonces también una política estructural para poder como quebrar este tránsito, esta trayectoria que ha traído la región en este tema de escolarización. Y si además de esto pensamos en el contexto pandemia, donde ya es alarmante las cifras que Mineduc ha dado desde el 2020, 2021, donde indica que tenemos muchos niños que están fuera del sistema. Entonces uno dice, ¿pero qué implicancias tiene esto? Bueno, las implicancias de la desescolarización, las implicancias de la deserción escolar o de la exclusión escolar son muchas. Tiene que ver con implicancias laborales para el acceso a un trabajo de calidad, tiene que ver también con un sistema de seguridad que va a ser precario, tiene que ver con un proyecto de vida, un proyecto familiar que va a también estar vulnerable, y con todos los efectos negativos que eso tiene en el bienestar y en la felicidad de las personas, tanto a nivel individual como social. Profesora, es preocupante lo que usted plantea, porque si no estamos hablando de indicadores que nos muestren la realidad, nos hagan una radiografía de los últimos 4 o 5 años. Es decir, estamos hablando de al menos 30 años, es decir, donde han pasado sucesivos gobiernos con distintas miradas políticas que son los encargados finalmente de generar las políticas públicas en esta materia. Entonces uno pudiera pensar que hemos fracasado en esto. Si después de 30 años seguimos ocupando lugares que son tristes, por decirlo menos.
Exacto. Definitivamente sí. Bueno, y no solamente eso, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con los rendimientos en las pruebas estandarizadas, a lo largo también hacemos un longitudinal, a lo largo de todas estas políticas donde se supone se ha invertido tanto dinero y podemos ver que hay diferencias de 10 puntos en décadas. Entonces, eso también da cuenta de que la política educativa Es decir, ha tenido un impacto lo que muy podría negativo, agravar, ¿no? lo que podría agravar aún más la falta, porque cuando tenemos instrumentos que van midiendo efectivamente y nos damos cuenta Claro, de que esos instrumentos están arrojando resultados preocupantes, tampoco ha habido claro. acciones remediales en ese sentido, ¿no? No, tampoco. De hecho, de repente la gente dice, no debe existir el CINCE, ¿no? Pruebas estandarizadas que tienen tanta trayectoria nos permiten precisamente evidenciar el efecto, ¿no? en el aprendizaje. Por lo tanto, las pruebas no deben desaparecer. Lo que debe desaparecer es el uso que se le da a las pruebas estandarizadas. Lo que debe desaparecer es la forma en la cual la estructura educativa, financiera educativa se ha mantenido, porque eso no ha generado ningún impacto. Por mucha inversión que ha habido, no ha generado ningún impacto independiente del color político del gobierno. Porque a mí me interesa mucho no ideologizar la conversación. Exacto. Esto tiene que ver con datos que son objetivos y con base a informes y a estudios que están publicados tanto desde la política pública como en los artículos científicos. Entonces, Ahora, no hemos tenido avances. Usted ha hablado de los impactos y quiero profundizar en eso, ¿no? ¿Qué impactos tiene para la población regional estos indicadores tan preocupantes de los que estamos hablando? Mantenerse en la pobreza, con todo lo que ello implica. Una baja calidad de vida, una mala proyección. Hablamos de la protección a la niñez, a la infancia. En realidad no hay ninguna protección a la niñez y a la infancia. Nadie podemos hablar de que existen organismos que están velando, monitoreando, observando, sí, pero no es suficiente. De hecho, yo le puedo decir que acá en la región, por ejemplo, a través del contacto con escuelas, porque converso mucho con las escuelas y a partir del año 2016 con los mismos proyectos que he tenido, mantengo vínculos con muchas escuelas. Y muchas de ellos me dicen que hay niños que se han retirado del sistema y jamás nadie ha sabido de ello y nunca han llamado. O sea, yo tengo casos en los cuales los chicos desaparecieron, no se matricularon en ninguna parte, tampoco encontraron matrícula. Esto es de este año, por ejemplo, que no encontraron matrícula en los colegios que querían, postularon 3 veces, no encontraron matrícula y se salieron del sistema. Nunca nadie ha monitoreado ni los ha llamado, nada. Lo que sí sabemos es que estamos hablando de cientos de niños, cientos de miles de niños. El año pasado eran 186.000 niños. Este año, el año 2021, perdón, se sumaron casi 40.000. El año 2020 eran 186.000. 2021 se suman 40.000. Datos para este año todavía no he visto por parte del Ministerio. Bueno, hablamos de un problema estructural, qué duda cabe, ¿no? La pregunta es, ¿estamos a tiempo por resolver la situación con quienes desgraciadamente ya no están en el sistema? ¿Estamos a tiempo de poder generar acciones remediales con lo que viene, con los que sí están hoy día en el sistema y con los que van a venir más adelante? Siempre podemos tratar de generar, hacer gestión para poder implementar políticas que puedan colaborar. Pero lamentablemente para las personas que ya salieron hace muchos años, ya va por otro lado, va por los ministerios sociales, va por estas ayudas que se dan, ¿no es cierto?, que desde otros ministerios. Pero desde el Ministerio de Educación, por supuesto, todavía está pendiente. O sea, no podemos solamente tener la alarma y estar pensando y diciendo que estamos con un fantasma de la deserción escolar y no hacer nada. O sea, hay que monitorear, hay que ver dónde están esos niños, por qué no están y ver cómo, sobre todo. Desde la investigación ya nosotros tenemos claro por qué desertan. Hay factores que son de extra aula, factores que están dentro de la escuela. Y los extra aula tienen que ver precisamente con estas características socioeconómicas que tienen las familias, tiene que ver también con cuestiones de género,
que dependiendo de dónde desagreguemos el grupo etario, vamos a encontrar que afecta más a los hombres y en otros grupos afecta más a las mujeres. Pero también tenemos factores que nos están explicando lo que ocurre al interior de la escuela. Y los ambientes escolares que son inseguros generan miedo, inseguridad, los niños no aprenden, crisis de angustia, crisis de ansiedad, malos ambientes de convivencia, con mala convivencia entre los profesores, mala convivencia entre los grupos de gestión y los profesores, eso también, el maltrato que se ve en los colegios también. Entonces, no podemos nosotros pensar que no sabemos las causas las tenemos, sabemos los factores, tanto fuera de la escuela como dentro de la escuela. Proyectos educativos poco inclusivos, prácticas pedagógicas que no son inclusivas, que están hechas, diseñadas para el estándar, pero no para los niños con necesidades educativas. Entonces, todo eso afecta y hace que finalmente tengamos a niños que deserten. Obviamente hay una responsabilidad también parental, pero esta responsabilidad parental también está muy correlacionada precisamente con estas características socioeconómicas de la familia. Entonces, familias más vulnerables, más precarias, por supuesto que nosotros sin tener que hacer ninguna investigación más de lo que se ha hecho, podemos decir que a partir de esa familia hay una alta probabilidad de que deserte más de algún miembro de la familia. Cuando hablamos de un problema estructural, profesora, estamos hablando que finalmente como sociedad no hemos sido capaces de tomar conciencia de la relevancia de la educación como vía efectivamente al desarrollo y al bienestar social. Entonces, la pregunta es, después de 30 años, porque por otro lado, la forma en que abordamos la educación no es un tema nuevo, se viene discutiendo quizá hace 30 años o más. Sin embargo, a la luz de los resultados, cualquier discusión que se haya sostenido en el pasado viene a ser espuria, no tiene ningún resultado, no ha tenido ningún resultado positivo cuando vemos, insisto, estos resultados. Entonces la pregunta es, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que está haciendo el centro de estudio, ¿cómo generamos conciencia social de que efectivamente como sociedad, como país, debemos relevar la educación entonces como un elemento de vía al desarrollo y al bienestar social? Bueno, realmente que no quede en el discurso político de que la educación es la base de los pueblos, sino que realmente las decisiones que se toman respecto al financiamiento de la educación, a dónde se van a inyectar más fondos, sea con base a evidencia empírica, evidencia científica, y no por un tema de repente de político, de gobierno, etc. Los países desarrollados, por ejemplo, donde han invertido sus mayores recursos han sido precisamente en todo lo que es el sistema preescolar, y la educación de los primeros ciclos de vida de los niños. Acá todo lo hicimos al revés. Invertimos en educación superior, etc. Una de dos. O tendríamos que haber invertido para todo, pero no haberlo hecho. Y esas fueron decisiones políticas que se tomaron. Entonces, cuando tengamos una decisión realmente con evidencia científica y veamos que realmente relevemos que la educación es la base de los pueblos, yo creo que recién ahí vamos a poder tener cambios significativos. Si continuamos con escuelas, por ejemplo, que siguen siendo medidas por la asistencia a clases, que los recursos van a depender de la asistencia de niños, que los recursos van a depender de los puntajes en una prueba, etc. Vamos a seguir con las mismas malas prácticas, tanto al interior de los centros educativos como política pública, porque en el fondo nos hemos llenado de leyes, que la ley de gratuidad, que el derecho de la infancia, etcétera, pero eso no se traduce en la práctica, para nada, no se traduce. No tenemos, yo no, por lo menos, y esto lo digo de manera muy personal, no veo ese real interés de proteger la niñez, la infancia, la adolescencia y la juventud, no lo veo. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias de mantener este modelo educativo en las mismas condiciones y con los mismos resultados y consecuencias que hemos tenido hasta hoy día, profesora? Una sociedad mucho más desagregada, mucho más individualista y muy precaria.
en sus condiciones de vida y en sus proyectos de vida, incluso sin un proyecto colectivo, sin solidaridad y sin ser, como debería ser, defensores, cada uno de nosotros defensores en realidad de los niños, de la niñez y de la juventud. Ese tipo de sociedad vamos a hacer. También estaba pensando casi en teorías conspirativas, profesora, pero ya está chulo en la vida, porque claro, si después de 30 años seguimos discutiendo cómo abordamos la educación de nuestros hijos a la luz de los resultados que tenemos, ¿a quién no le interesa? ¿Por qué efectivamente esto no se ha hecho? ¿Por qué no hemos pensado, no le hemos dado prioridad a la formación académica, a la escolaridad de nuestros hijos e hijas? Llama la atención, las respuestas pueden ser muchas, pero claro, finalmente queda lo empírico, quedan las investigaciones que ustedes como parte de la universidad realizan de forma comprobable. Lo otro, digamos, puede ser una conjetura, elucubrar, digamos, sobre distintos temas, pero están los antecedentes concretos que ustedes como universidad, nosotros como universidad, podemos aportar, en definitiva, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que también hay que reflexionar mucho acerca de las investigaciones que se hacen. Hay que acercar las investigaciones a la comunidad, porque en el fondo las publicaciones, por ejemplo, ¿quién las lee? Las lee los investigadores del tema de uno. Un gran problema, pero esas publicaciones... Es un gran problema en parte también de la universidad, no efectivamente bajar el quehacer universitario, las investigaciones a las necesidades de la población, y eso lo vive no solo la universidad, en general la Universidad de la Frontera, en general es un problema de las universidades a nivel nacional. Exacto, por eso es que estas instancias de tener estos observatorios y de poder vincularnos con las escuelas, con la comunidad, son tan importantes, y por eso también agradezco la oportunidad de poder hacer público esto y que más gente conozca que acá hay un observatorio, que las escuelas sepan que podemos hacer cosas y que tenemos el apoyo de la universidad, que es lo más importante, porque queremos hacer universidad. Somos la mejor universidad del sur de Chile, por lo tanto, la impronta de la universidad tiene que notarse, especialmente en nuestro territorio, especialmente acá. Ahora, lo que usted plantea, profesora, quizá abre una puerta a quienes nos estén mirando hoy día, a quienes van a ver luego esta conversación a través de YouTube, que es donde quedan nuestras entrevistas. Abre la puerta en el sentido de que a lo mejor algún colegio, algún liceo va a querer requerir mayores antecedentes, va a querer conversar con ustedes como centro de estudios para buscar soluciones, para buscar alternativas a las distintas problemáticas que enfrentan. ¿Es posible aquello? ¿Es posible que efectivamente directores, profesores se acerquen? Por supuesto, y en la medida que nosotros vamos integrando incluso más equipo colaborativo, siempre se puede ir ampliando también las temáticas y los desafíos por los cuales los centros educativos en este caso es lo que necesitan ellos. Pero siempre, de hecho, solo con poder abrir espacio para que las escuelas expliquen lo que les está pasando, discutan lo que les está pasando, ya es una instancia en la cual uno gestiona estas emociones de la comunidad educativa, donde no están solos, no se sienten que están solos, entonces se abren estas redes que pueden ayudar a la comunidad en general, ya sea a la familia, a los profesores, porque como digo, al interior de cada escuela es un mundo. Ahí tenemos, no todas las escuelas, sabemos, están preparadas para enfrentar los desafíos, no todas las escuelas estuvieron preparadas para estos 2 años que estuvieron en modalidad híbrida o en línea o cerradas. Entonces nosotros vimos eso, se evidenciaron las diferencias, y las escuelas no tienen las culpas y la escuela trabaja con lo que va teniendo. Sumemos a eso, profesora, que además tenemos profesores, valga la redundancia, tenemos profesores y profesoras que están tremendamente agotados. Hay muchos con licencias psiquiátricas porque la pospandemia ha traído índices de violencia y de convivencia escolar nunca antes visto, lo que ha significado un agotamiento también de las y los profesores. Profesora Mónica Bravo, sí. Doctora Mónica Bravo, yo quiero agradecerle esta conversación. Vamos a quedar pendientes de lo que haga este centro de investigación. Es un tema relevante, preocupante, que
no porque no aparezca en los medios de comunicación, no se esté viviendo, no se esté dando como realidad preocupante, particularmente en nuestra región. Así que muchísimas gracias por la conversación. De hecho, gracias a ustedes. Y de hecho quiero invitar a los colegios para que puedan participar, porque vamos a realizar una encuesta para ver, poder medir un poco las condiciones laborales precisamente de los profesores en pandemia, cómo han estado, porque ese es un temazo. O sea, sí, hablamos de la calidad de los profesores y resulta de que si tienen 44 horas de jornada, ellos tienen 38 frente a curso. Entonces estamos hablando que están todo el día frente a curso. ¿En qué momento preparan sus clases? Entonces están de lunes a domingo. Y las horas que ellos pueden tener, a lo mejor una ventanita, en esas ventanitas el colegio les solicita que o que cuiden a un curso o que tiene que participar de otra actividad. Entonces, o hacer programación. Yo tengo toda la experiencia, sí, tengo toda la experiencia como sí, profesora de aula. Entonces, ese es un gran tema. Exacto. Sí. Así que ahí vamos a tener una conversación y los invito a que tengamos esa conversación respecto a las condiciones y podríamos tenerla con más participantes de escuelas acá. Fantástico, nosotros encantados, estamos preocupados de la trascendencia, profesora. Cuando generen el instrumento de consulta a los profesores, avísennos, cualquier actividad que ustedes tengan, avísennos también. Vamos a colaborarles en lo que sea posible dentro de nuestras posibilidades para difundir esto que ustedes están haciendo, que es tan relevante hoy día y tan necesario. Muchísimas gracias nuevamente. Se agradece, muchas gracias.